Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Feliz día del profesor Pastor Daniel. Feliz Ah, día para mí también, que soy profesora. gracias. El día del profesor es un día que se festeja también, además del día del maestro, ¿no? El 11 de septiembre, el día del maestro, el 17, el día del profesor. Sin embargo, yo pensaba hoy, bueno, el primer maestro que conocí y profesor que conocí creo que fue Jesús, porque yo lo reconocí al Señor cuando tenía 7 años, lo acepté, lo recibí como mi guía, como mi compañía, y lo estoy ensamblando con lo que te quiero compartir en esta mañana, y en realidad no sabía que Jesús era el maestro que es en ese momento que lo recibí, ¿no? Y hoy pensaba en eso, dije, ¿cuál fue el primer profesor que tuve? Y no fue mi primer maestra la que reconocí, creo que reconocí al Señor Jesús. Así es que bueno, en esta mañana vamos a compartir una palabra que el Señor me fue guiando a prepararla a partir de la que recibimos el domingo pasado a través del pastor Daniel y que quedó pensando en mi cabeza este encuentro con Jesús de los discípulos, de las mujeres que se habían encontrado, de los que se encontraron camino de Emaús y no lo reconocían, no sabían quién era él. Todo eso me quedó dando vuelta. Y entonces preparé la palabra de esta mañana que la titulé ¿Quién me acompaña? Decí conmigo ahí o decí en tu mente o decilo en voz alta o decilo en la gente que nos acompaña en el streaming. ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? Y vamos a compartir, te dejo esa pregunta que la vamos a ir respondiendo o espero que la puedas ir respondiendo en tu corazón, en tu vida, en esta mañana y te lo lleves. ¿Quién te acompaña en tu vida? ¿Quién te acompaña cuando vas caminando por la calle y de pronto, como me pasó ayer que me encontré dinero en la calle? No importa la cantidad, importa que me lo encontré, dije yo. Señor, bueno, gracias, lo tomo, lo recibo, alguien lo perdió. Yo lo encontré en la calle, en la vereda, eh, en un lugar bastante descampado dentro de todo, a pesar de que es en un barrio, pero digamos que dije, bueno, algo que me animó y me alentó en algunas situaciones que me venían pasando económicamente, y decía yo, bueno, lo tomo, Señor, en fe, proféticamente, que esto trae bendición económica para mí y para nuestra vida. ¿Quién te acompaña en el día a día? ¿Quién te acompaña en el momento que te dan un diagnóstico, sea el que sea? Un diagnóstico ante una situación, ante una enfermedad. ¿Quién te acompaña cuando vas a pedir trabajo? O cuando no tenés trabajo y necesitas trabajo. ¿Quién te acompaña en ese momento? ¿Quién te acompaña cuando vas a cruzar una avenida y puede de pronto un auto, si no estás atento, si te distrajiste o alguien en estado de ebriedad puede atropellar, como conocemos tantas noticias de todo tipo, ¿no? ¿Quién te acompaña cuando vas a rendir un examen o cuando lo estás preparando? Otra de las preguntas que me fui haciendo esta semana a raíz de algunas cosas que voy viviendo y transitando en el día a día, ¿no? ¿Quién te acompaña cuando estás desbordado de trabajo, cansado, estresado y tenés que ordenarte en los pensamientos, en las cosas que tenés que hacer? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña cuando te reunís en la iglesia? A mí me pareciera que fuera más fácil, porque estamos en la iglesia, adorando al Señor, reunidos en su nombre. Parecería que es más fácil, pero vos podés estar sentado acá y no estar sintiendo que tenés la compañía del Señor.
o no estar en tu pensamiento con Él acá. O sea, que no importa el lugar, importa cómo estás, importa quién te acompaña, importa quién dejas que te acompañe en tu vida, importa quién querés que te acompañe, quién elegís que te acompañe. De eso se trata esta palabra que te voy a compartir. Y previo esta introducción que les he hecho, entonces retomo cuando vas por la vida, ¿quién te acompaña? Vamos con Juan, pastor, me acompañás ahí en la pantalla. Juan 14, 15 al 17. Voy a compartir varios textos, pero este es el que quiero como dejarles acá en principio, para ir compartiendo esta palabra. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. Y estará en ustedes. El Espíritu de verdad a quien ustedes conocen, pero ustedes sí lo conocen. El Espíritu de verdad a quien el mundo no conoce, porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Quién te acompaña? ¿Vos crees esta palabra? ¿Vos crees esta palabra? Quiero hacer como un desglose acá de este pasaje que hemos compartido y algunos otros más del capítulo o de varios capítulos de Juan, y que sería como todo este relato que les voy a compartir, lo previo quizás que comparte Juan, del relato que nos trajo Pastor Daniel el domingo pasado, cuando ya Jesús había muerto y había resucitado y lo van a buscar y no estaba. Bueno, esto es como lo previo, lo que está preparando para, es como el cuento previo, el relato previo, ¿no? Pero fíjate qué interesante, ¿no? Que Jesús le está hablando a los discípulos. En la Biblia, si ustedes ven todo ese contexto, desde incluso después que Jesús predice la traición de Judas, después que Jesús les dice a Pedro que lo va a traicionar, después de todo ese relato viene este. Y ahí empieza Jesús a hablarles acerca de quién los va a acompañar a ellos y quién nos va a acompañar a nosotros cuando Él no esté, cuando Él se vaya. Y a mí me pasaba esto, ¿no? Yo decía, bueno, a ver, me voy a tratar de poner en ese momento, en ese contexto histórico de los discípulos, y lo voy a traer ahora a mi vida real, acá a lo cotidiano, para aplicarlo en la vida, que es lo que quiero compartirte. Pero me ponía a pensar, ¿no? Yo, Mariela, como discípula de Jesús ahí en ese momento. Jesús lo esperaban, ¿o no? Lo estaban esperando a Jesús hace un montonazo. Llega, nace. Después viene el Salvador, le hacen la entrada triunfal, viene todo el ministerio de los milagros, todas las cosas que habían vivido con Jesús durante esos 33 años. Cuando ellos ya creían que lo tenían, le dice, me voy, me voy a ir, y empieza a explicarles que ya no va a estar con ellos. Qué fuerte eso, dije yo. ¡Wow! Cuando vos crees que ya lo tenés, te van a decir, no, me lo tenés que, me voy, te dejo solito. Pero Jesús, lo interesante es que empieza a prepararles el camino y les promete al Espíritu Santo. Y no lo denomina de cualquier manera, les promete a los discípulos y nos promete a nosotros. ¿Quién nos va a acompañar cuando no estemos en la sintonía con Él? Si ya lo conociste, el Espíritu Santo te va a acompañar. Si ya lo conocimos, quien nos acompaña es el Espíritu.
Si lo amamos a Él, Él ya nos amó primero. Él ya hizo la obra. O sea que en realidad Jesús a los discípulos ahí les estaba preparando el camino, explicándoles para que pudieran entender lo que el pastor Daniel explicó después, que cuando él se fuera, iba a volver. Y yo decía, cuando se encontraron, no lo reconocieron, o sea, no terminaron, no les terminó de caer la ficha que quien los acompañaba era Jesús, era Dios y era el Consolador. Entonces, cuando Jesús resucita, aún habiéndoles dicho toda la película, les spoileó toda la película a Jesús. Y no le creyeron algunos, varios no le creyeron, ¿no? Hasta tal punto que creían que era un fantasma cuando se les apareció. Y así somos, dije yo. Es que así somos nosotros. Años de creyente, de chiquito, que lo conociste, que lo aceptaste, que como Señor y Salvador, que cambió y bueno, ya no importa si haces o no la oración, pero si vos te encontraste con Él de una manera insólita, solo en el mundo y Dios te toca y vos sentís que recibís a Cristo, el Espíritu te toca, o sea, esa obra Jesús ya la hizo. El punto es lo que nosotros aceptamos, elegimos y decidimos transitar a lo largo de la vida. Porque Él ya lo dijo. Y dice acá la palabra que leímos, si ustedes me aman, como que pone los condicionantes, o sea, si vos me amás, si obedecés mis mandamientos, yo le voy a pedir al Padre y Él les va a dar otro consolador. Tranquilo, tranquilos. O sea, yo me voy, pero les voy a dejar otro. ¿Qué problema tienen? ¿No lo entendimos? ¿No lo entendieron? ¿No lo entendieron los discípulos? Y nosotros somos así, a veces no entendemos las cosas. Y vamos y venimos y emocionalmente y espiritualmente y a veces también físicamente, porque nuestro cuerpo es manifestación de lo que a veces también hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras preocupaciones, en nuestros pensamientos. Así que yo dije, Señor, esta semana quiero que me acompañes, quiero ser consciente que me acompañás. Ya lo hice, ya te acepté. Toda mi vida te he buscado y lo sigo haciendo y sigo sintiéndome chiquita pecadora, inestable, inconsistente, apasionada por tu presencia. O sea, voy, vengo, pero quiero entender esta palabra. Quiero saber y conocer y hacer lo que dice tu palabra, porque ya nos lo dijiste. ¿Qué más vamos a buscar, iglesia? ¿Qué más vamos a buscar, familia? ¿Qué vamos a buscar? Si ya Él nos lo dio todo. Y es tremendo cómo a la luz de la palabra empiezan a abrirse las ideas, los pensamientos. Y fíjate, 3 cosas que anoté que te quiero compartir con este desarrollo del mensaje, ¿no? Jesús, en esa palabra que te compartí, promete el Espíritu Santo. Así que lo llama consolador, le dice, les voy a dejar un consolador, alguien que los acompañe, porque usa esa palabra, por eso le puse al mensaje así. Dice, yo le pediré al Padre, o sea, él seguía siendo el intermediario, el que moría, el que unía, el que volvía a ligar, ¿no? Esa es la Pascua, la muerte y la resurrección. Él ligó nuestra vida al Padre a través del Espíritu. Entonces, fíjate que dice, yo le voy a pedir al Padre y el Padre, el Creador, el Dios Todopoderoso, mi Padre, que está en los cielos, les dará otro consolador. Hasta él mismo se ponía en lugar de decir, yo también me defino como consolador, estoy acá con ustedes, estoy en la tierra, he hecho los milagros, les he enseñado, les enseñé por parábolas, les mostré con acciones, les dije todo lo que tenían que hacer, pero me tengo que ir, porque así es para que se cumpla la palabra y para que ustedes sean salvos. Así que me voy, los dejo, pero les va a dar otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Para qué? Decilo. ¿Para qué? Y ponete en primera persona. Para que me acompañe siempre. Decilo otra vez. Para que me acompañe siempre. O sea, el consolador es para que me acompañe siempre. Siempre
¿Cuándo es? Siempre. Siempre, siempre. El poder de las palabras, ¿no? Que podamos nosotros hacerlas conscientes, grabarlas a fuego, entenderlas, porque a veces como que parece que somos loros espirituales. Las decimos, las repetimos, pero que nos caiga la fichita y darnos cuenta, ese tomar conciencia, ese darse cuenta, ese volver a lo que creo. Porque acá hay otro punto fundamental, la fe. La fe no es por el oír. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, haga la obra de Dios o no la haga, vos la tenés que seguir creyendo. Eso es fe. Una vuelta, cuando yo ya estaba recibida y era empleada pública de la Dirección de Discapacidad de la provincia de Mendoza, como licenciada en fonoaudiología, estaba trabajando ahí y siempre dialogábamos con un médico, neurólogo, que fue mi profesor de tesis en la carrera. Él siempre hablaba conmigo de cosas espirituales, pero como médico, científico, muy, muy racional, un hombre que yo realmente quise mucho, falleció, escribió libros, muy dedicado a la discapacidad en niños y en el neurodesarrollo en los niños, sumamente respetado para mí. Y siempre hablábamos, ¿no? Y debatíamos ahí o hablábamos. Entonces yo llegó un punto, porque él me discutía, y hablábamos mucho de la creación, ¿no? De cómo Dios creó, si veníamos del mono, si veníamos del soplo de Dios y del barro y de la tierra, y ahí era unos debates y unas habladas. Entonces yo llegó un día y dije, a mí me frustraba mucho, porque ¿cómo convencer a alguien? Yo quería convencerlo, él me quería convencer a mí y ahí estábamos. Y a veces no nos queríamos convencer, pero era como poder poner el fundamento teórico, ¿no? Espiritual y qué sé yo, ahí en ese debate, de dónde había nacido el hombre, cuál era el origen del hombre, ese era el tema, ¿no? Y de la creación, y de la humanidad. Entonces yo decía, y oraba, y por ahí venía otro lunes, todos los lunes teníamos reuniones y entonces terminábamos en algún momentito cayendo en el tema con el doctor, querido doctor Noli. Y entonces un día le dije al Señor, yo oraba decía, y hablaba con Dios, decía, Señor, ¿cómo es esta historia? Si yo lo creo y es así, o sea, creo que tu palabra es verdad, pero hay gente que no lo cree así. Y también no es respetable eso, porque él está tomando una decisión y decidiendo sobre algo que ha leído, que se ha instruido. Yo no puedo juzgarlo ahí. Pero lo tengo que convencer, lo quiero convencer yo. Y ahí también en mis debates internos, hasta que dije, es que yo tengo que decirle que esto es fe. Así que cuando volvimos otra vez a la charla, dije, doctor, es que mire, esto es así. O se cree o no se cree. Es por fe. Y la fe, y me fui sí, a la definición científica de la Biblia. ¿La fe qué es? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no lo vi, pero tengo certeza y convicción que es así. Así como usted tendrá su certeza. No vamos a poder llegar a esta conclusión final. Yo lo creo así. Y a lo largo de la vida fue como que esa experiencia, y aún ahora que la recordaba mientras lo preparaba la palabra, decía, es que hay cosas que ni aún a los mismos creyentes vamos a poder convencer de nada. A nadie vamos a poder convencer de nada. Porque en esta palabra también, Jesús más adelante les dice, el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Consolador, es el Espíritu Santo. Y eso también compartía con mi hija esta semana. Hija, no puedo convencerlos de nada, ni convencerte, no podemos convencer a nadie de nada. Solamente el Espíritu, cuando ya nos hemos encontrado con el Señor y hemos tenido una experiencia con Él, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que, ¿quién te acompaña, hija? Lo hablábamos con Prisi, pero porque yo venía procesando también esta palabra, diciéndomelo a mí misma.
¿quién me acompaña? ¿Quién me acompaña cuando veo situaciones de injusticia social, económica, de injusticias que me hacen llegar hasta las lágrimas pensando que no es justo que gente que trabaja, que desarrolla, que crece, esté en ciertas situaciones y en ciertas condiciones? Entonces yo decía, Señor, tengo que hablar de esto con las emociones a flor de piel, pero también con la convicción de que yo sí creo y lo tomo. ¿Quién me acompaña a mí? Y por eso te llevo a que vos lo veas en primera persona, porque también si a la fe la hablamos genéricamente y la hablamos como que el Señor nos acompaña y nos guía, está bien y nos reunimos para eso, pero hay un punto donde es tu relación con Dios, mi relación con Dios, es nuestro contacto con Él, nuestra profundidad. No podemos poner reglas o recetas más que reglas, es la palabra que quería decir. 10 horas o 1 hora todos los días por día orando o leyendo la Biblia. Yo no sé si tengo ese tiempo real ni siquiera para querer hacerlo aunque lo quiera hacer. Sin embargo, sí estoy pensando y ocupada en decir que nada me desconecte de tu compañía. Y no digo que no haya que hacerlo. Hay que hacerlo si se puede hacer y también, claro que sí se puede. Pero no hay recetas. No hay recetas. Es lo que entiendo a la luz de la palabra. Porque el Señor no dejaba recetas. Y era tan, como profesor, como maestro, era tan espontáneo, transparente. Jesús era tan confiado en sí mismo, que podía estar con una prostituta, con un ladrón, como estuvo al lado en la cruz, y hasta el último minuto saber quién lo acompañaba. Y decirle, nada de oración, nada, vos querés aceptar, arriba, vamos conmigo ahora, ya. Y al otro, que no hizo nada, que no sé dónde estará, pobre, pero bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que lo que el Señor nos ha enseñado es que Él, el Espíritu y el Padre, los tres en uno, y no como el champú. ¿Viste el champú ese que viene acondicionador, champú? Yo lo he probado y es una porquería para mí, porque o sos champú o sos acondicionador o sos restaurador de las raíces, o sea, pero ese tres en uno me hacía acordar, digo, Señor, la Trinidad no es como el champú, es la esencia misma de la salvación, de la compañía, del amor, de la restauración, de la reconciliación. O sea, no hay como ese tres en uno. Así que te suelto ahora ya las 3 cosas que anoté en esta reflexión. ¿Me van siguiendo por dónde va la línea de la palabra en esta mañana? Parecía que la llegada de Jesús ya era lo que necesitaban para los discípulos. Y cuando pensaban que Él, que era el Salvador, que ya había llegado, les dice, me voy. Pero les voy a dejar el Consolador, que fue lo que compartimos recién. El Consolador para que los acompañe siempre. Ustedes sí lo conocen, les dice, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No es lo mismo esa preposición. Con y en. Palabras esenciales dentro del vocabulario núcleo. Dentro de lo que hago, esas palabras se les llama, dentro de mi profesión, palabras esenciales. ¿Por qué? Porque tienen potencia para, en el caso de con, unir, en, poner dentro. Palabras súper potentes. Y acá Jesús les decía, y me encanta porque Juan acá relata, eran las palabras de Jesús, no era que Juan estaba contando lo que Jesús había dicho, que nosotros nos pasa eso, nosotros contamos cuando hablamos de la fe,
algo que hemos experimentado y vivido. Ellos lo tenían ahí, en vivo y en directo. Por eso nuestra vida y nuestra experiencia de fe es lo que más impacta a las personas, no solo lo que decimos, porque contemos del Señor, si no lo demostramos, no hace que el otro también lo identifique y se encuentre con Él, ¿no? Qué lindo cuando te dicen, sos una bendición en mi vida, qué lindo que llegaste a mi vida, qué lindo que te encuentro. Esas palabras están demostrando que lo que vivís en el Señor y con el Señor se manifiesta y se hace real. Entonces, Él les dice, si ustedes lo conocen, al Consolador ya lo conocen y me conocen a mí, viven conmigo, tranquilos que los va a acompañar siempre. Y 3 cosas que anoté. Por un lado, esto que les dije, 3 en 1. 3 en 1. O sea, nosotros sabemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu son uno. Que el Espíritu está ya en nosotros porque Jesús ya hizo la obra, está en el cielo, a la diestra del Padre, como dice la palabra. Creemos en la palabra. Así que, y que no es un producto, no, es la esencia misma del Señor en nosotros. Y Jesús ahí les dice, en el versículo, si querés podés ponerlo, Pastor Daniel, ahí en la pantalla, Juan 14:1. Juan 14:1, las palabras mismas de Jesús, consolando a los discípulos, es, no se angustien. No se angustien, porque claro, como ya se veían venir, que se iba, que Jesús se iba, y todo lo que iba a pasar, que uno que lo iba a engañar, el otro que decía que no lo soltaba ni por casualidad, y Jesús le acaba de decir, vos callate que, y bueno, pero te voy a perdonar, aún así te perdono, y vas a ser la roca de la iglesia. O sea, mirá qué loco. Bueno, Jesús en ese contexto le dice, no se angustien, confíen en Dios, va al Padre, ¿no? Y confíen también en mí, en Él, va en Él, en lo que estaba haciendo, en su obra. Y después viene lo que les leí acerca del Consolador y del Espíritu. O sea, Jesús estaba preparándoles también, segundo punto, el camino. Primero les estaba dejando paz, les estaba anticipando, les estaba contando, les estaba diciendo, no se angustien, confíen. Miren, todo el tiempo yo pensaba, son, no sé, un montón de capítulos. ¿Cuánto, pastor, te lo dejo a vos? ¿Cuánto tiempo fue contándole todo eso? No sé, esa parte ya no llegué tan profunda en la búsqueda, pero eran unos cuantos días hablando de la temática, ¿no? Del tema, que se iba a ir, que se iba a ir, que lo iba a dejar, que uno que lo iba a traicionar, o sea, ya venía hablando, diciéndole, no se angustien, no se angustien, y aún así, después no lo reconocen, que fue lo que predicaba el pastor el domingo pasado, ¿no? Y nosotros somos iguales como los discípulos también. ¿Y cómo reparamos o cómo salimos de eso? Bueno, el trabajo personal de cada uno, de la búsqueda. Lo cierto es que como punto número 2, primero Jesús les anticipa, les da confianza, les dice, tranquilos, no se angustien, les relata la obra de la Trinidad ahí manifiesta. Y el punto 2 es que les prepara el camino, se los prepara, les va contando, les va diciendo. Y les va diciendo cómo van a suceder las cosas. A mí me encanta que me cuenten las películas. Hay gente, vieron que a mi marido no le gusta que les spoileen la película, a mis hijos tampoco. Y yo me voy viendo la película y quiero que me cuenten el final. No me preocupa. Me encanta eso. Bueno, yo soy así, pero es verdad que hay gente que no le gusta ese principio, ¿no? A mí es como que me da tranquilidad, no sé, no me amargo, no me pongo nerviosa, si sé que se va a salvar el personaje principal, no estoy con el corazón en la boca, es como que me meto en la película, me da calma, me da tranquilidad. Pero hay gente que no. Bueno, pero acá Jesús sí les fue contando todo, les fue spoileando todo, porque realmente lo que iba a pasar era difícil para los discípulos. Era una situación de mucha angustia. Por eso les dice y usa esa palabra tan particular, ¿no?
La angustia no es solo tristeza, la angustia es una gran incertidumbre, una inseguridad, una inestabilidad. Tiene muchas emociones la angustia. Entonces Jesús sabía lo que podía suceder. Y, y claro que en esa instancia él se anticipaba y se los iba contando, se los iba diciendo con mucha anticipación, iba hablando mucho y ponía palabras que yo decía, estando en el lugar de los discípulos, eh, claro que les debería haber traído un poco de tranquilidad. Bueno, ahí vemos, ¿no? En el relato. Eh, Fíjense, el 14, pastor, pone 14, Juan 14, 18 y 19. Ay, me encantó escuchar cómo Jesús los preparaba con las palabras, con lo que les decía. No los voy a dejar huérfanos. Upa, qué palabra fuerte, ¿no? No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes, tranquilos. No se asusten. No se van a quedar sin padre. Es muy fuerte esa palabra. De a poco el mundo ya no verá más, pero ustedes sí me verán. O sea, lo que está pasando, tranquilos, no voy a estar en vivo y en directo, pero sí estoy con ustedes y en ustedes. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. ¡Ah! Tremenda palabra, ¿no? Qué fuerte. Esos dos versículos me hicieron pensar, Jesús ya preparó el camino. Nosotros ahora ya estamos del lado de los discípulos que se encontraron y finalmente entendieron, que le tocaron el costado, que le vieron las manos. Ya lo vieron, ya supieron, se fue al cielo, sí, nos dejó un consolador. Nosotros estamos ahora en esta etapa del consolador, de tener la promesa, ¿no? Y, y Jesús nos dice, y te dice a vos en esta mañana, y me lo dice a mí, no estás huérfano, no estás sin papá y sin mamá, me tenés. Y aún en la vida natural hayas perdido a tu papá y tu mamá, yo estoy con vos. ¿Quién te acompaña? ¿Quién me acompaña? Y el tercer y último punto es que Él les dejó y nos dejó una promesa. Juan 14:4. Si lo querés buscar también, pastor. Juan 14:4 dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Listo, ya está, o sea, todo, está todo. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir, de tomar, de aceptar, de reconocer, de buscar. Libertad, nos dio hasta la libertad. Porque acá en ese pasaje, y el contexto, el título es Jesús consuela a los discípulos, así que yo decía, sí, me estás consolando en este tiempo, Señor. Decía, me estás diciendo, yo ya te conozco, yo ya conozco el camino, ya conozco cómo llegar a ese lugar. No tengo, no tengo más nada en ese sentido que buscar, porque ya te encontré. Y para yo ir a donde vos estás, tengo que conocerte y yo ya te conozco. Entonces me pregunté, ¿quién me acompaña? Digamos, ¿a quién me acompaña? ¿Yo lo conozco? Te lo digo en esta mañana. Como conclusión, ¿quién te acompaña? Si te acompaña. Si no te acompaña y vos nos estás viendo y el Señor Jesús no te acompaña, no te acompaña el Padre, no te acompaña el Consolador, recibilo. Recibilo ya en tu corazón. Tómalo. Decí, Señor, quiero que me acompañes. Eso. Y Él te va a acompañar. Porque es lo que dice la palabra. No hay mucha ciencia. No hay fórmulas, no hay recetas. Entonces la pregunta primera es, ¿Él te acompaña? ¿Él me acompaña? Sí, yo me la respondí, te la puedo responder. Esa te la puedo responder.
¿Nosotros ya conocemos el camino? Yo sí, lo conozco. ¿Vos conocés el camino? ¿Conoces cómo hacerlo? Si no, también tenemos a la mano. ¿Cómo conoce? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que Jesús me acompañe? ¿Cómo hago para transitar la vida? Bueno, podemos leer la palabra, buscar quien nos enseñe, nos disipule, podemos orar, hablar con Dios es orar, es eso mismo, para que lo conozcas cada vez más, para que lo conozcamos más. Así que si esa pregunta también ¡ting!, la tengo tildada porque ya está respondida, entonces, ¿te estás asegurando que el Espíritu Santo te acompaña? Vos ya crees en Él. ¿Él te acompaña? ¿Es quien decís que te acompaña? ¿El Espíritu? Y como cierre, vamos a leer Juan 16, del 12 al 16, porque la verdad que iba anotando, hilvanando, pensando, pero sobre todo, iglesia, iba leyendo la palabra en este discípulo Juan, en este apóstol Juan. Creo, pastor, que vos habías usado Lucas, ¿no? Cuando hiciste el relato el domingo pasado. Y Lucas es otro de los libros que yo amo y adoro también de cómo me llenan los relatos y la visión de Lucas. Pero en este pasaje de Juan, que también era como ir buceando y nadando ahí entre las escrituras y ver que la respuesta está, que depende en cómo yo lo conozco, cómo siento que lo conozco, cómo busco conocerlo. No hay algo más, digamos, mágico, nuevo. No, es la relación con el Señor. Y esa es única, porque es Él el que convence, porque es Él el que consuela, porque es Él el que tiene la respuesta, porque es Él el que nos da la paz, la calma. eh, es Él el que está. Aunque no haya nadie con vos, Él está. Y la condición a eso es creerlo por fe. Así que si esos condimentos están, es como que yo sentí tanta paz en esta palabra. Entre la emoción y la paz, y quiero cerrar con esto, ¿no? Que dice la palabra a través del relato de Juan. Muchas cosas, palabras de Jesús que Juan escribe. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que ahora no podrían soportar. Ese contacto y esa bendición de que el Señor hasta estaba cuidando lo que les decía y dosificando lo que les decía y cómo se los decía. Porque si ya les venía diciendo, me voy, los dejo, no sé, pero tranquilo, les dejo a alguno, pero no, que me voy a resucitar, pero que, o sea, tenía que explicarle tantas cosas y tantas muchas más por lo que dice acá la palabra, ¿no? Y entonces yo decía, Señor, sí, claro, vos nos vas diciendo cosas en la vida y a veces no todas, porque no las soportaríamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, en ese contexto se los estaba diciendo, hablándoles del Consolador, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Lo que oiga de quién, del Padre, ¿no? Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Nosotros ya lo vimos, iglesia. Ya lo hemos visto el Señor. Los discípulos también, se encontraron con Él. Tuvieron que volver a creer que era Él. Nosotros tenemos la película completa. No más que creer, no más que confiar. Y sí o sí,
que Él nos acompañe. Que el Señor los bendiga en esta mañana, en esta semana, en lo porvenir, en estos tiempos y en estos meses que parecen ser meses de mucha convulsión, de mucho movimiento. Para otros quizás no, para otros digo otros en el mundo, quizás no. No todos están transitando situaciones complejas o difíciles, pero nuestro país está transitando un movimiento, un cambio. Que el Señor bendiga esta semana porque Él nos acompaña. Él está con nosotros y en nosotros. Amén y amén. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.